Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Y seguimos repasando muchísimo más en La Tarde en Casa. Quedan muchas noticias todavía, entrevistas también. Tenemos a Virginia de los Santos pronta desde el departamento de Maldonado. Pero antes les cuento que Pirca Stone, soluciones a problemas de humedad y revestimientos para interiores y exteriores. Placas de yeso, cerámico y piedra industrial fabricada con materiales sustentables con una vida útil de hasta 30 años. Solicite presupuesto sin costo, colocación en el día y con garantía de 10 años. Infórmate 2411-7171 www.pircastone.com y adiós humedad. Bueno, y lo decíamos, ya está pronta Virginia de los Santos, Vero. Exactamente, vamos a contactarnos con ella, que como lo comentábamos más temprano, va a abordar de una forma muy interesante el tema que estamos viviendo hoy, esta pandemia, porque a quién no le pasa, ¿no? Que se le van cambiando los horarios para dormir, que se complica conciliar el sueño, o por dormir mucho durante el día, o porque la cabeza no para. Así que acerca de eso tenemos a Virginia de los Santos, que allí desde Punta del Este nos va a contar más. Adelante, Virginia. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada la felicito por el trabajo que están llevando adelante ahí con esta maratón de La Tarde en Casa, que bueno, el maratón también de Canal 10, porque se une La Tarde en Casa a todos esos flashes de subrayado, a la programación, a la edición central, tratando de abordar distintos temas que tienen que ver con la cuarentena, ¿no? El tener que estar más recluidos, el tener que estar más en casa, el tener que estar también compartiendo más horas con las personas que diariamente estamos en contacto. Nosotros nos hemos venido justamente a buscar a Marisa Pedemonte, médica, también se ha dedicado mucho tiempo a investigar distintos elementos que tienen que ver con el trastorno del sueño. Y en este contexto en el que estamos viviendo en Uruguay, con la llegada del coronavirus y con todas las restricciones que estamos teniendo, tener la palabra de Marisa es importante para intentar entender quizás lo que nos pasa a algunos o lo que le puede pasar a otros respecto al sueño y a los distintos trastornos. Marisa me decía, algunos de mis pacientes están descansando y han bajado el nivel de estrés, pero no sé si es así en todos. Bueno, muchas gracias por sacarme de mi cuarentena un ratito. Claro, hay varios aspectos para considerar. O sea, buenos consejos para la gente que suele ser un poco desorganizada es que cuide sus rutinas, que no empiece a dormir a deshoras, es decir, que cuiden la rutina de alimentación, que no coman más, que no engorden, y que duerman siempre a la hora que habitualmente dormían. Pero la ventaja es que estoy viendo empíricamente en mis pacientes, porque suelo estar en contacto con los pacientes en los que, por ejemplo, estoy tratando de un insomnio, nos contactamos semanalmente, y que todos han tenido un gran empuje de mejoría en esta semana porque bajaron el nivel de estrés, porque independientemente que a todos nos estresa mucho esta situación, pero es un estrés diferente, es más que nada, bueno, la preocupación, siempre es un virus nuevo, es cómo estar evolucionando, tenemos que tomar medidas que nos alejan de nuestra vida, pero, o sea, muchas cosas nos preocupan, pero el estrés del día en el que estamos muchas veces sometidos a esta acción multicanal, en que mucha gente trabaja teniendo 3 o 4 cosas a la vez, eso es sumamente nocivo para nuestra psiquis, para el funcionamiento de nuestro cerebro. No estamos diseñados para vivir multicanal. Estamos diseñados para hacer una cosa, hacerla bien, terminarla, empezar otra. Entonces, ese desgaste energético que se tiene en la vida moderna, al cortarlo así abruptamente, lo que hay gente es que primero es esa sensación de vacío que se tiene, pero luego ese vacío gusta y se empieza a llenar con cosas positivas, que eso es lo que ha olvidado la gente, empezar a tener espacios positivos de cosas simples, es decir, el contacto con la familia, hablar más, pensar más, leer otras cosas que no sean del trabajo, es decir, un montón, y dormir más. Yo lo que veo, bueno, claro, son pacientes que están conmigo, que tienen problemas de sueño, pero todos han logrado
dormir más horas de las adecuadas, de las que comúnmente duermen. Y entonces la pregunta que uno se hace, la pregunta no, lo que les hago notar es que nadie duerme más de lo que necesita. Quiere decir que ahora están durmiendo bien y estaban privados de sueño. O sea, es una excelente demostración que nos dio la vida de que hay que mejorar cosas en nuestra vida y hay que hacerle caso a nuestro organismo. Hay que dormir lo que se necesita. Decías eso de mantener la rutina, pero también está el otro lado del que de repente en algún momento del día ha tenido que pasar a trabajar dentro de su casa justamente. Ahí capaz que cuesta tomar una rutina, reorganizarse para cumplir con lo laboral dentro del hogar, con todo lo que eso conlleva, muchos con niños, en otro entorno, ¿no? Sí, claro, ya se sabe, cada realidad es diferente, cada casa es diferente, pero en la medida de lo posible, si bien van a tener más interrupciones, pero que no hagan una jornada laboral de más de 8 horas si hacen una laboral de 8 horas habitualmente. Es decir, si cortan más al mediodía o cortan a la hora de la merienda, bueno, pero que igual se traten de establecer una rutina, no quedarse de madrugada, porque los niños se acuestan, entonces no. Tratar de realmente armonizar todo, que sí se puede, si uno tiene ganas de hacerlo, ¿no? Yo pensaba en ese estrés que genera también el tráfico, ¿no? Y que ahora está más paralizado y muchos no tienen que salir a manejar y a estar a esa pérdida de tiempo que lleva el desplazamiento de un lado al otro, ¿no? Ahí ya podemos bajar un buen nivel de estrés. Sí, totalmente. La cantidad de tiempo que uno pierde trasladándose es impresionante. Y en cosas que son superfluas, que uno las podría ahora, que uno piensa, lo que está haciendo, podría realmente reorganizarse la vida con un poco más de hacer menos cosas que nos gastan tiempo, que nos generan estrés y que no nos aportan cosas positivas. Yo creo que es un buen momento de recapacitar en dónde estamos parados y tratar de mejorar cosas. ¿Qué pasa con la exposición a las pantallas? Que quizás a veces tratamos de no hacerlo tanto, pero ahora al estar dentro del hogar y donde las redes sociales, donde la información hay que estar pendiente de lo que está sucediendo, ¿hay una sobreexposición? Sí, debe haberla, seguramente. Se sabe perfectamente que las pantallas emitían una luz azul y esa era perjudicial para la melatonina que secretamos habitualmente. O sea, la gente tiene el sincronizador, digamos, temporal circadiano, es la hormona melatonina, que es la que nos cicla el sueño, da la buena calidad de sueño y bueno, aparte de tener un montón de ventajas inmunológicas que ahora habría que tenerla más en cuenta también para los tratamientos de la gente que tiene coronavirus sintomática. Pero la mayoría de las pantallas ahora ya tienen filtros de luz azul. Entonces, más que el problema de la pantalla, es el problema de cómo se interactúa con la pantalla. Lo que hay que hacer es no generar estrés en esa interacción. Sobre todo a los niños, que no se queden en la cama largas horas jugando, porque el juego genera una demanda del que está con la pantalla. O sea, el problema no es la pantalla, es la demanda del juego interactivo o del chat interactivo. Es preferible que se mire televisión, es decir, que se mire algo lindo, tranquilo, nada violento, nada, pero que se mire televisión porque eso es pasivo. En cambio, la pantalla lo que genera el chat y los juegos es una demanda de respuesta. Y eso, de alguna manera, aumenta la alerta y aleja de la calidad del sueño. Me imagino que a lo largo de tu carrera no habías llegado a tener que estar en esta situación como ninguno de nosotros y entonces empezás a mirar de repente estos efectos en el trastorno del sueño, que lo decías para bien en algunos porque han podido bajar ese nivel de estrés de una manera diferente, a estudiarlo de una manera diferente. Sí, exacto. Digamos, a mí me gusta porque es como decirle a los pacientes, ¿vieron que tenían razón? Digo, yo lo sé perfectamente y es lo que me preocupa, que estamos generando una sociedad que nos es adversa en el sentido de que el estrés nos aleja del sueño, el mal sueño nos aleja de una buena inmunidad. Entonces es muy importante el
el que los pacientes se den cuenta por su propia experiencia. Me parece mucho, muy bueno eso. Pero Magda, las está escuchando la doctora Marisa Pedemonte, aquí tiene retorno si quieren hacerle alguna pregunta, porque la verdad que es muy valioso lo que dice. Yo pensé que nos iba a decir, no, están todos descontrolados, no sé, me lo imaginé desde ese punto de vista y por lo menos te calma un poco escuchar que no, que el mantener la rutina, como lo marcó al inicio, es uno de los elementos fundamentales para poder hacer las comidas, hacer todo lo que tenemos que hacer desde que nos levantamos de manera habitual, cumpliendo. Quizás a veces tenemos que salir corriendo para el trabajo y no desayunamos, ¿no? Bueno, ahora estamos en casa, podemos hacerlo y bueno, mantener eso y llegar a cumplir también con las horas de sueño que el cuerpo necesita. Muy bien, bueno, sí, porque uno a veces tiende a pensar que de repente dormimos más cuando tenemos más tiempo libre. Tal vez eso no sea lo más adecuado. Siempre me imagino, doctora, respetando habitualmente lo que dormimos, ¿no? Tampoco es que se nos vaya eso de uno tiene ganas de dormir 12 horas, puede hacerlo, ¿no? Es que nadie duerme más de lo que necesita. O sea, si uno duerme 12 horas los primeros 3 días, es porque tenía una privación de sueño muy importante. Eso es lo que es bueno que la gente sepa. Es decir, que cada uno evalúe en dónde está. O sea, seguro que los primeros 3, 4 días todo el mundo durmió muchísimo, pero ahora todo se normaliza, ya estamos encerraditos hace como 10 días, es decir, ya lo que dormimos es lo que necesitamos. Algunas personas estarán durmiendo lo mismo que cuando tienen una vida al habitual. Bueno, genial, quiere decir que están durmiendo bien siempre, pero una alerta para aquellos que se dan cuenta que están durmiendo 1 o 2 horas más estos días que antes, que cuando están trabajando activamente, porque quiere decir que tienen una privación crónica de sueño. Quiere decir que hay muchos sistemas que no están funcionando óptimo en su organismo y que de alguna manera esto, bueno, les puede impactar en la salud a la larga o a la corta. Y a la corta ahora, el coronavirus, que ya han salido publicaciones sumamente serias de que dosis de melatonina, no las cronobióticas que tomamos toda la gente mayor, sino dosis un poco más altas, que están bien demostradas, que ayudan muchísimo a reforzar la inmunidad para combatir el coronavirus, es decir, tener menos síntomas o síntomas menos graves y sobre todo en la tercera edad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, no solo en la calidad y evolución de la enfermedad, ¿no? Le agradecemos la palabra, Marisa, pero también se me viene a la mente, para cerrar, que quizás más que el encierro, el trastorno del sueño en algunas personas puede venir también por las preocupaciones, ¿no? Porque hay en este momento muchísimas personas que en lo laboral están teniendo consecuencias, además de todas las precauciones que hay que tomar, por supuesto, en salud. Entonces, quizás ahí las preocupaciones que tienen estas personas o los que están viviendo situaciones muy particulares, ahí se ve afectado el sueño. Pero bueno, lo que tiene que ver con la rutina, la doctora nos ha transmitido tranquilidad. Cumplamos con todo lo que nos dijo para poder pasar lo mejor posible esta cuarentena. Virginia, doctora, muchísimas gracias. Ya nos vamos despidiendo. Virginia, nos reencontramos mañana. A la doctora, muchas gracias. Y quien también se despide por hoy, Maggie Correa. Soy yo y los termina acompañando hasta las 17, como venimos haciendo a lo largo de estos días, con Marinés y Nano al firme desde sus hogares. Y nosotros desde aquí, Vero va a continuar hasta las 17 horas. Nos despedimos, yo al menos. Hay más noticias todavía, sí, nos y queda entrevistas. de todo, entrevistas, así que no se muevan porque la tarde en casa continúa.